la Inquisición no perseguía a judíos de religión, la Inquisición perseguía a judíos de etnia, de pueblo, de sangre, porque perseguía a judíos que se habían convertido y se hacían pasar por católicos, vamos a decir así. Y la Inquisición decía, no, tú no eres católico de verdad, tú engañaste a la monarquía y te vamos a torturar a ver si confiesas la verdad. O sea, la Inquisición nunca persiguió a judíos de Talí, Kipá, Talmud, Torá. No. La Inquisición perseguía a los judíos en sus reinos que se hacían pasar por católicos por mil motivos, para sobrevivir, para permanecer en la tierra que era de ellos. Ellos la llamaban a España Sefarat, mejor dicho. Y también persiguió la Inquisición a judíos en las Américas. En Cuba, que yo sepa, hubo no recuerdo ahora cómo se dice, un auto de fe. O sea, se quemó o se asesinó a un judío en una plaza. No estoy muy seguro, pero hay memoria de eso. Pero el día es terrible y yo quería hoy aprovechar, amigos, y ponerle un fragmento de la película, nuestra película, Illustrator, donde Raquel, la protagonista, tiene un sueño. Y en ese sueño, muy importante para los judíos y para los cristianos también, los sueños. A veces terribles anuncios en los sueños. En ese sueño de Raquel, en la película, ella, por símbolos, vamos a decir, el sueño es algo surrealista, ¿verdad? A mí me recuerdan los sueños, o mejor dicho, a Salvador Dalí los sueños le inspiraron para hacer cuadros. Yo creo que por eso que tú miras un cuadro de Salvador Dalí y es entrar en los sueños. Y estuvieron de moda en esa época. La vanguardia le encantó los sueños y el mundo subconsciente. Pues en los sueños, Raquel en la película ve, tiene imágenes de una confrontación entre los judíos, estamos hablando en Estados Unidos, y un poder fascista. Ustedes saben la relación terrible entre el nacionalsocialismo y los judíos alemanes o checos o croatas. Ustedes saben lo que les pasó por simplemente ser judíos, ¿no? Ni siquiera por ser judíos religiosos, por descender de judíos. Mucho les sorprendió. Y incluso algunos eran parte del movimiento nazi. Y no lo sabían, no sabían que eran judíos, pero a ellos también porque era un problema de una guerra contra un pueblo o contra varios pueblos que los nazis consideraban de raza inferior. Y entonces la verdad es que en el sueño, van a verlo ahora, yo se lo voy a poner, el fascismo es un águila o un aura. Yo le tengo que preguntar a Aarón qué le inspiró, si fue un aura. ¿Es un aura, Josh? Es un aura. Vulture. ¿Qué es vulture? Un ave de rapiña. El símbolo de los nazis no es un aura precisamente, pero en el sueño sí es un aura. Y representa a Mr. Rivero, que es el enemigo de Raquel. Y Raquel es hebrea, pero no se dice mucho en la película, simplemente en el sueño queda. A ver qué les parece. Ponlo, Josh.
hablando ya de la desgracia del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, llegaron los 30 gloriosos. Ustedes saben, los 30 gloriosos fueron una época de prosperidad tremenda para Europa Occidental, la que no cayó bajo la influencia de la Unión Soviética. Los soviéticos le ganaron la guerra a los nazis, pero Estados Unidos pudo, y ese es su mérito, construir un mundo, un diseño de estructura jurídica que persiguió y juzgó al fascismo y lo dejó fuera de la ley por los siglos de los siglos, hasta hoy, y también suministró mucho capital a Europa para que se reconstruyera. Y en esos 30 gloriosos años, en Europa el dinero corría como ríos y a la gente le fue bien, a toda la economía le fue bien. Hubo derechos civiles, derechos sociales garantizados, garantías sociales para los trabajadores, también derechos sindicales. Los trabajadores se sintieron tan felices y tranquilos en esos 30 gloriosos años que se alejaron de la izquierda completamente. Y la izquierda preocupada, sobre todo en mayo del 68, porque los 30 gloriosos años no duraron 30 años. Ya en el 73, con la crisis del petróleo, tras la guerra, ya los judíos tenían un estado y entonces estaban en enemistad con los árabes, los soviéticos apoyaban a los árabes, Estados Unidos apoyaba a Israel y se forma este conflicto árabe-israelí. Llega la guerra, ya había pasado de los 6 días, llega la guerra del Yom Kippur, que casi la pierden los judíos. Al principio fue un día terrible porque en la guerra de Yom Kippur todos los soldados judíos tenían hambre y sed, porque en el Yom Kippur, que es el día de la expiación, una vez al año los judíos, al menos los más religiosos, no comen ni beben, entonces casi ganan los egipcios. Aquello fue terrible para Israel, casi pierden la guerra, pero la respuesta del mundo árabe, de Egipto, de la gente que estaba con el petróleo, pues fue un boicot a los países que habían ayudado a Israel en esa guerra. Y ya ustedes saben que se acabó el petróleo en el 73, del 73 al 75. Bueno, ese fue el final de esos 30 gloriosos años de Europa, porque con la crisis del petróleo, sobre todo en Estados Unidos, no hubo manera de que el obrero siguiera disfrutando de ese automóvil. Entonces, aún así no se volvieron de izquierda los obreros, ya les digo, se habían acomodado a los grandes beneficios que Occidente le dio por miedo a la Unión Soviética y quizá porque habían salido de la guerra mundial un poco más humildes los burgueses y le concedían a los obreros pues una parte del contrato. O sea, fue un pacto. Entonces, ya les digo, alguna izquierda, en mayo del 68 en Francia hubo una gran rebelión estudiantil y por primera vez se midió la izquierda ahí en la calle y se supo, quedó en evidencia de que en mayo del 68 los obreros no iban a participar de la revuelta. Los estudiantes querían, al principio estaban luchando por tener albergue, por tener novios y novias en la universidad, por dormir juntos o muy cercanos. Bueno, las reivindicaciones, las cosas por las que ellos luchaban no eran tan tradicionales del marxismo, pero la verdad que era una rebelión contra toda la autoridad, contra el Estado, ahí comienza la guerra contra los psicólogos. A partir del mayo 68, ahora el loco tenía la razón y toda la vanguardia y la rebeldía de los intelectuales se volcaba contra todo lo que fuera autoridad, contra el policía, contra el Estado, contra el padre de familia, contra el psicólogo. Los locos ahora tenían la razón. Eso fue consecuencia del mayo del 68. Y lo que tenemos hoy es el nieto de mayo 68, hablando de la ideología de izquierda. Y cuando usted ve en la calle a la gente protestando, casi siempre se guían por los valores que surgen en esa revolución estudiantil. Que ya les digo, la clase obrera no se sumó, se quedó en la fábrica, los estudiantes tocaron las puertas de los talleres y los trabajadores no se sumaron a la rebelión. A partir de ahí la izquierda pone sus ojos en otros sujetos, empieza a buscar sujetos más revolucionarios, no los encontraba ya en la clase obrera, se pone a pensar en los pobres que vienen sobre todo en Francia, se ponen a pensar en los que vienen de Argelia, del tercer mundo, de la periferia del capitalismo, llegan desesperados y frustrados. Y bueno, aquí quizá en el inmigrante podemos encontrar un trabajador, o mejor dicho, un revolucionario, porque ya el obrero, les digo, francés al menos, no estaba nada revolucionario, no se quiso sumar a ninguna rebelión. Más bien estaba conservador, que quería las buenas costumbres, garantías, tranquilidad, llegar de su casa y que su niña estuviera ahí, no estuviera con relaciones prematrimoniales. O sea, se estaba volviendo conservador el obrero y se buscaron otros sujetos revolucionarios. Ese fue el mayo del 68, el mismo año en que la Unión Soviética invadía Checoslovaquia y en México estaban masacrando los militares a los estudiantes, una cosa horrible.
con conocimiento de la CIA, porque la CIA estaba trabajando estrechamente con el presidente de México en ese momento. Ese es el mundo del mayo del 68 y ahí yo creo que empezó a acabarse esos 30 gloriosos años. No terminan precisamente en el 75. Ya en el 68, el 61 fue lo del petróleo y después vino Nixon. Y en el 71, ya Nixon en el 71 le quitó el respaldo, que eso él debe saberlo. El oro no respalda al dólar desde el año 71, que Nixon dijo, bueno, el secretario de Nixon del Tesoro le dijo a los europeos, miren, ya no vamos a respaldar más al dólar con oro, ese es nuestro dinero y vuestro problema. Esas son las frases famosas. Ese es nuestro dinero, el dólar, y vuestro problema. Y la gente siguió usando el dólar y Estados Unidos ya pudo darse el lujo de imprimirlo y no garantizarlo en oro. Fue ahí en el 71 con Nixon. Y la verdad que a partir de ahí yo creo que quedó muy en claro que en el mundo había 3 modelos económicos. Y pensemos los cubanos en esto. Estaba el modelo anglosajón. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. ¿Se me queda alguno? Inglaterra, claro. Los anglosajones, es el modelo anglosajón. Un modelo de no colectivismo, de no intervención del Estado en la economía. Sálvase quien pueda, porque cada cual debe ser responsable. Y ahí está la mano invisible de Smith para garantizar que al final la suma de todos los bienestares pues produce el bienestar general. Que no se meta el Estado en esto, que lo va a estropear. Eso decían los anglosajones. También estaba el sistema soviético. El sistema soviético es distinto. Fue próspero a la manera socialista. La Unión Soviética no fracasó, es un error, pero se quedó en innovación tecnológica detrás. El sistema soviético y el keynesianismo de los alemanes. El keynesianismo de los alemanes o capitalismo renano, capitalismo del Rin, le decían. Y ese es el que tomó la democracia cristiana. Ya los alemanes estaban recuperándose del trauma de los nazis. Y ese es los 3 sistemas que hay, el soviético, el anglosajón y el del Rin, el renano.